Y hoy vamos a hablar cómo la Biblia nos muestra diversos aspectos en el cual tú y yo debemos ser fieles. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una relación estrecha entre la fidelidad de Dios por el hombre, Dios siempre es fiel a sus promesas, pero la infidelidad del hombre para con Dios. Entonces, en la Biblia encontramos muchos aspectos en el cual tú y yo tenemos que ser fieles. Y es por el concepto que tenemos de la palabra fidelidad. Ser fiel significa ser recto, ser de una sola línea. Ser fiel significa ser leal. Ahora, Dios demanda fidelidad del ser humano en diferentes aspectos. Y hoy veremos cómo la palabra de Dios muestra en qué aspectos nosotros tenemos que ser fieles. ¿Sabes que la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 y en el libro de Lucas capítulo 6 tiene una relación estrecha en la primera demanda de fidelidad de parte de Dios para con el ser humano? Ahora te explico. La fidelidad comienza por uno mismo. Tú no puedes ser fiel a otra persona si primero no aprendes a ser fiel contigo mismo. La fidelidad comienza en mí. ¿Cuán fiel soy a mí mismo? ¿Cómo así? Mateo capítulo 6, Jesús dice, no seáis como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que tiene una doble vida. Él no es fiel a sus creencias. Él cree una cosa, pero practica otra cosa. O puede aparentar a alguien que no es en el fondo. Y en Lucas capítulo 6 nosotros encontramos que Jesús habla para sus seguidores y dice, ustedes tienen que ser como aquel árbol que da buenos frutos. Lucas capítulo 6 versículo 43 dice, el buen árbol no da malos frutos y el mal árbol tampoco puede dar un buen fruto. Tú tienes que ser fiel a tus creencias, fiel a tus principios, y los frutos de tu vida tienen que decir en qué crees. Es por eso que encontramos muchos cristianos en este mundo que pueden tener la Biblia, creer en la palabra de Dios, pero tienen una vida totalmente diferente a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No son fieles a sus principios, a sus creencias. Y ¿sabes qué cosa es lamentable? Es que el mundo, antes de leer una Biblia, está leyendo un cristiano. Si tú eres un seguidor de Jesús, te recuerdo que la gente está leyendo más tu vida que la palabra de Dios. Y muchas personas no están yendo a la iglesia por tu comportamiento, por la doble vida, porque tú no eres fiel a ti mismo. Tú dices creer una cosa, pero haces otra cosa totalmente diferente. Y por allí comienza la fidelidad. La fidelidad comienza por empezar a hacer lo que yo creo, a vivir en aquello que yo creo que es correcto. Hay muchas personas que negocian su fidelidad. Hay muchas personas que negocian sus principios. Oh, querido, cuán importante es que nosotros podamos dejar la máscara, podamos quitar la máscara, romper la máscara, quitar la hipocresía y tengamos que ser fieles en aquello que creemos. Por allí hay un refrán popular que dice que en el mundo de 100 personas, solamente 10 leen la Biblia y 90 están leyendo cristianos. ¿Cuán fiel eres tú a aquello que crees? ¿Cuán fiel eres a tus principios? Entonces, la fidelidad comienza por mí mismo, ¿correcto? Número 2. Cuando voy al libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14, yo encuentro aquí una referencia extraordinaria de parte de Dios. Dice en el versículo 14, más diréis, ¿por qué? Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Está hablando de la esposa con la cual tú estás, contra el cual ustedes habéis sido desleales, siendo ella tu compañera y la mujer con cual hiciste un pacto. Y cuando yo hablo de este tema, tú ya sabes los tipos y tipos de infidelidad que hoy existen. Por eso es que esto no es una palabra que está de moda, ¿verdad? Infidelidad cibernética, infidelidad donde hay relaciones dobles a escondidas. Entonces, si tú no eres fiel primero a ti mismo, a lo que crees, a lo que piensas, ¿cómo podrás ser fiel a otra persona? Ahora,
Aquí la relación de fidelidad es por amor. Es imposible, dice Dios, que tú puedas decir que amas a alguien y tú puedas ser infiel. Y Jehová ha sido testigo de todas las infidelidades que tú has cometido contra tu esposa. Y no solamente aquí está hablando de la relación de la infidelidad del hombre para la mujer, sino también de la mujer para con el varón. Entonces, mira, la Biblia me demanda, número 1, fidelidad con los principios que yo creo. Número 2, fidelidad en el matrimonio. ¿Correcto? Entonces, si yo aprendo a ser fiel a mí mismo, entonces, o a mis creencias y mis principios, también yo voy a ser fiel por amor a la otra persona. La fidelidad no será una carga, la fidelidad será un verdadero placer cuando hay amor. Número 3, mira, en la Biblia yo también encuentro otro texto extraordinario. En el libro de Proverbios, exacto, Proverbios capítulo 22, versículo 29, dice así: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? La palabra solícito puede estar o puede ser traducido de otras maneras. Por ejemplo, puede ser así: ¿has visto un hombre comprometido con su trabajo? O también puede ser traducido así: ¿has visto un hombre fiel a su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Vamos a hacer un repaso. Número 1, yo tengo que ser fiel a los principios y a la verdad que yo creo. Fiel conmigo mismo, fiel a mi conciencia, aquello que creo que es correcto. Número 2, tengo que ser fiel a mi pareja, fiel en el matrimonio por el compromiso y el amor que nos une. Y número 3, dice la Biblia, tú tienes que ser fiel en el deber. Tienes que ser fiel en el trabajo. Hay tantas personas que están allí en una empresa, están en algún trabajo, sin embargo son desleales. Son impuntuales, son personas que siempre están hablando mal de su jefe, siempre están en contra de la autoridad, ¿verdad? Son personas que para hacer algo extra siempre están allí haciendo, pero de gana o no de buena gana. Conozco personas incluso que son desleales e infieles a la carrera profesional al cual estudiaron. Yo conozco muy buenos médicos, conozco muy buenos maestros, conozco muy buenos contadores, muy buenos administradores, muy buenos arquitectos, pero también conozco gente que aunque se preparó para eso, no hace bien su trabajo. Tú ya fuiste maltratado por alguien que debe por su trabajo tratarte bien. Tú ya llegaste a algún consultorio para ser atendido por una enfermera con mucho amor y ella te trató mal. Tú ya fuiste allí maltratado por un profesor porque tú le hiciste una pregunta y él no tuvo paciencia para poder responderte. Hay deslealtad con el trabajo, con la empresa, con tu profesión, con el deber. Ahora, Jesús en el libro de Lucas también dice: aquel que es fiel en lo poco, en el deber, en el trabajo, será puesto sobre mucho. ¡Qué impresionante! Fieles con nuestros principios, fieles en nuestro matrimonio, fieles en el deber, fieles en el trabajo. Hay que ser respetuosos, responsables, puntuales. Hay que hacer las cosas, el deber con amor, con pasión. Porque cuando nosotros somos fieles en lo que hacemos, allí dice, delante de los reyes estará. Está hablando de una recompensa inmediata por la fidelidad y lealtad que tú puedas tener hasta cuando trabajamos. ¡Qué impresionante! En el hogar, fidelidad. En el trabajo, fidelidad. Contigo mismo, fidelidad. Hay una cuarta. Mira el libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 dice así: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído riqueza. Acuérdate que Jehová tu Dios te dé el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Cuando tú acumules riquezas o cuando tengas bendición, no digas, esto es por mi sudor, esto es por mi fuerza, esto es por mi capacidad, por mi habilidad. No digas eso. Acuérdate quién te da la salud. Acuérdate de dónde vienen las fuerzas. Acuérdate
cómo has alcanzado, cómo has logrado todo lo que tienes. Aquí Dios está diciendo, tienes que ser fiel y un buen administrador de todos los recursos que Dios coloca en tus manos. Y es por eso, para que nosotros podamos ser fieles a Dios y reconocerle como nuestro creador, como el dador de la fuerza, de la salud, de la vida y de todos los bienes, Dios separó una 10ª parte para Él. ¿Correcto? Y también nosotros debemos colocar una ofrenda de gratitud a Dios. Eso también es fidelidad. Sin embargo, yo encuentro un texto más, y este es extraordinario. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el último libro de la Biblia, me da una quinta vez, aquí me menciona la palabra de Dios, en qué momento yo debo ser fiel. Mira, capítulo 2, versículo 10, dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días, proféticamente está hablando aquí de 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré tu recompensa. Y tu recompensa es la corona de vida. ¿Sabes qué cosa está diciendo la Biblia? Sé fiel a Dios aun cuando no tengas todas las respuestas para las preguntas de por qué suceden ciertas cosas. Sé fiel a Dios aún en las peores circunstancias. Sé fiel a Dios. Dios no te está pidiendo que seas sincero, Dios te está pidiendo que seas fiel. Y tú puedes decir, pastor, ¿fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a estos principios, fiel a la Biblia. Cuando abras la Biblia, no la abras para discutir aquello que Dios te manda hacer. Ábrela para obedecer. ¿Y sabes por qué? Mira, yo aquí traje una tijera y esto nos va a ayudar a ilustrar aquello que significa fidelidad. Fidelidad demanda de 2 cosas. Número 1, demanda de fe y demanda de perseverancia. Tú te imaginas si la tijera solamente tuviese un lado, no puede cortar, no sirve esta tijera, ¿verdad? Necesita siempre de estos 2 filos para poder hacer su trabajo. Muy bien, entonces la fidelidad demanda de fe. Fe no solamente es creer en Dios. ¿Y qué cosa demanda la fe? La fe demanda de confianza extrema en Dios y obediencia. Es por eso que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él obedeció todas las órdenes de Dios. Y cuando Dios te dice, sé fiel a mí, está diciendo, confía en mí y obedéceme. ¿Qué cosa tienes que obedecer? La palabra de Dios. Querido, en la Biblia nosotros encontramos todo lo que Dios demanda de nosotros. Dios te salvó en su gracia para obedecer. Recuerda que fidelidad demanda de fe y de perseverancia. Tú tienes que perseverar en la fe, en la palabra, en las verdades, en los principios que Dios tiene para ti. Entonces sé fiel y leal, no a una iglesia, no a un líder religioso. Yo conozco tantas personas que deben tanta fidelidad a una placa más que a Dios, a un líder religioso más que a Dios. Yo estuve conversando con una persona y me decía, pastor, yo entiendo que yo estoy haciendo cosas equivocadas, que la iglesia está guardando un día que la Biblia no dice. Yo entiendo, pastor, pero mi pastor es tan buena persona. Yo ya me acostumbré en mi iglesia. Oh, querido, hay personas que son más fieles a seres humanos que a Dios. Y Dios te dice, sé fiel a mí, aun cuando tengas que morir. Y esta historia nosotros lo encontramos en varios personajes de la Biblia. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel fue fiel a Dios aun cuando fue echado al foso de los leones. Aun en las peores circunstancias de la vida. Los 3 amigos de Daniel fueron fieles a Dios aun cuando había un horno de fuego que les estaba esperando. Ellos demostraron fidelidad absoluta a Dios. Recuerdo la historia de uno de los mártires de la iglesia cristiana, llamado Policarpo. Este era un contemporáneo y discípulo de Juan, el apóstol Juan, aquel que escribió el libro de Apocalipsis. Era un hombre tan bueno y tan fiel a la palabra de Dios. Sin embargo, en ese tiempo había persecución para los cristianos.
La historia dice que cuando llegaron a su casa para poder sacrificarlo o matarlo, él incluso dio de comer a todos aquellos que luego lo iban a matar. Y él pidió tiempo y la gente o aquellos soldados le dieron tiempo, y en ese tiempo que él pidió, él se fue a orar. ¿Y sabes por quién oró? Por todos sus enemigos. Cuando él regresó, los soldados no podían creer. Este hombre era tan bueno, les dio de comer, oró por ellos y después dijo: ahora estoy listo para morir. Allí cuando compareció ante el emperador también se compadeció de este hombre porque tenía 86 años de edad. Ya estaba anciano. Y allí él le dice: mira, solamente di retracto de mi fe. Niego que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te dejaré con vida. Estarás libre. Tú no mereces morir. Eres un buen hombre. Policarpo levantó los ojos y dijo así: 86 años. Dios ha sido fiel conmigo. Nunca me ha fallado. ¿Cómo yo puedo fallarle a mis 86 años de edad? Y él murió siendo fiel. Hay personas en la historia que dieron su vida por ser fiel a los principios de Dios, por no obedecer órdenes ni de emperadores, ni de papas allí en la edad oscura de nuestra historia. Ellos fueron fieles a la palabra. Tú puedes decir: pastor, yo soy sincero en lo que creo. Querido, Dios te llama a ser fiel, y sé fiel aun cuando no entiendas por qué te suceden muchas cosas horribles en la vida. Confía en Dios, persevera en Dios, aun cuando no tengas respuestas para todas las incógnitas, porque aquel que es fiel hasta la muerte tendrá la corona de vida. Sé fiel a Dios, sé fiel a su palabra. ¿Quieres tú recibir la corona de vida? Sé fiel. Podemos orar juntos. Querido Dios, estoy junto a miles de personas que en este momento deciden fidelidad en su corazón. Quieren ser fieles en todo aspecto, en el hogar, consigo mismos, en el trabajo, pero sobre todo fieles a tu palabra. Enséñanos a ser personas fieles a ti. Y no importa si en algún momento tengamos que dar la vida, pero que no negociemos el cielo ni la corona de vida, que no negociemos la recompensa eterna por un minuto de placer o por un poco de dinero, que podamos ser fieles solamente a ti. Por eso entregamos nuestro corazón. Queremos ser fieles en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir contigo una historia muy linda de la palabra de Dios. El libro de San Juan capítulo 5, el versículo 1 en adelante, aquí Juan nos cuenta una historia impresionante. Y quiero que prestes mucha atención. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió para Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Quiero que prestes mucha atención a ese nombre. Solo que este lugar es como un hospital que tiene 5 puertas. En estos había una multitud de enfermos. Solo que aquí se dio el trabajo de poder clasificar, de poder dividir a los enfermos que estaban aquí en este estanque. Estos enfermos eran ciegos, cojos y paralíticos. Y ellos estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba esa cantidad de tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Quiero que imagines conmigo un día muy caluroso. En un día de mucho calor, lo que uno más quiere es estar cerca a una piscina o estar en el agua. Pero en un día de mucho calor, nadie quisiera estar cerca de este estanque, que por cierto tiene un nombre peculiar: Betesda. Betesda significa
casa de misericordia o casa a donde recurren a buscar un milagro. Eso es Bethesda. Todos los hospitales en el mundo se caracterizan por tener siempre los mejores médicos. Cuando alguien te recomienda, cuando estás enfermo, anda a tal hospital o anda a tal clínica, no solamente te dicen el nombre del hospital, también te dice los médicos que allí atienden, porque tienen la fama de poder curar siempre con la medicina que ellos dan. Solo que este hospital era muy curioso, porque este hospital albergaba una cantidad enorme de enfermos. ¿Y sabes cuál era lo curioso de ese hospital? Que no tenía médicos, ¿sí? No tenía médicos. Alguien había levantado ahí un pabellón y había 5 puertas. Y ahí en esas 5 puertas, en medio estaba un estanque, agua estancada. Y todos los que estaban allí tenían características impresionantes. Número 1, era gente que ya había perdido toda esperanza en cualquier médico. Era gente que su última esperanza era ese lugar. Era la última esperanza, lo único que les quedaba en la vida. Era gente decepcionada. Era gente desahuciada. Era gente que a lo único que se aferraban era a una creencia. ¿Y cuál era la creencia? Supuestamente, alguien les dijo que cuando se agitaba el agua, descendía un ángel. Yo no sé quién inventó semejante mentira, pero es impresionante que cuando alguien levanta una mentira, hay muchas personas que obedecen esa mentira. Hoy en día se levantan muchos falsos cristos, muchas profecías, entre comillas, diciendo cosas que vendrán sobre el mundo. Y es impresionante ver cómo gente le sigue. Hay gente aferrada a algo en la vida. Hay gente que se aferra a cualquier cosa menos a Dios en la vida. Y alguien inventó este cuento de que un ángel descendía del cielo y movía las aguas. Y el primero que se metía a las aguas era curado. Pero eso solamente era una tradición. Una tradición. Eso no era verdad. Era un fenómeno natural que el agua se pueda mover de tiempo en tiempo. Pero quiero que veas, ahí estaba mucha gente que depositaba su esperanza en un agua estancada. Querido, ¿cuántos años de tu vida has depositado tu esperanza en tradiciones mentirosas? ¿Cuántos años de tu vida has esperado que ocurra un milagro en ti y no ha ocurrido? Porque estás confiando en un estanque. Estás confiando en un agua quieta. No estás confiando en el agua de vida que es Cristo Jesús. Ahora quiero que imagines conmigo un día en Bethesda. Vamos a llegar muy cerca al hogar. Vamos a escuchar primero. Vamos a escuchar, ¿qué te parece? Y allí vamos a escuchar en Bethesda gemidos, lamentos, gente sin esperanza, conversaciones entre lágrimas, un ay por un lado, un ay por el otro lado. Alguien que se está muriendo, alguien que está dando su último suspiro, alguien en agonía. Ahora, ¿qué te parece si vamos a oler Bethesda? Bethesda no es un lugar limpio, no, querido. Es un lugar abandonado, donde hay gente solitaria, donde los familiares se cansaron, donde los amigos allí los dejaron por misericordia y por compasión, y allí los dejan morir a su suerte. Todos ahí estaban paralíticos, estaban allí ciegos, estaban allí cojos, estaban allí personas sin esperanza, esperando tal vez que un milagro ocurriese en su vida. Ahora, ¿te imaginas ese lugar? Era pestilente. Muchos no podían hacer sus necesidades en otro lugar y vivían allí. Quiero que imagines entre el sudor, el calor y las moscas que por allí están por todo lado. Y los enfermos. Mientras tanto, alguien avisaba, el agua se está moviendo. Y allí todos, no importaba qué ocurriese, se atropellaban, no importa, y corrían para ser el primero en meterse al agua. Y allí había un hombre que durante 38 años de su vida había aferrado su corazón a una tradición. 38 años de su vida se había aferrado a una tradición mentirosa. 38 años de su vida había vivido en la mentira.
Y en los 38 años había esperado que el agua se pueda mover, solo que en los 38 años él había aprendido algo, que nunca sería el primero. ¿Sabes por qué? Porque antes que él llegase, otro le ganaba. Antes que él llegase, había otro que era primero. Y sabes, yo imagino que más de una vez pensó así: esta es mi única esperanza. Tengo dos opciones: o morir en mi casa o morir cerca de la vida. Muchas personas murieron tan cerca de aquel estanque, muchas personas. Y él dijo: entre morir en mi casa, ¿quién me va a ver? Todos me han abandonado, no tengo amigos. Entre morir allá o morir acá, yo prefiero morir en mi tradición. Y es allí donde Jesús se acerca. Un día allí en Jerusalén, él pudo haber estado en otro lugar que no sea pestilente, pero Jesús llegó hasta ese lugar para ver el caso más extremo de Betesda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce tu situación. Jesús sabe dónde has depositado tu esperanza y Jesús quiere liberarte de allí. Y se acerca a este hombre y le hace una pregunta. Quizá la pregunta más importante de todos los tiempos. Quizá la pregunta que Jesús quiere hacerte esta noche a ti. Y la pregunta parece absurda, a veces parece tonta. Y dice: ¿quieres ser sano? Yo quiero imaginar por un momento los ojos del paralítico. 38 años de mi vida estoy aquí, en la soledad. Estoy muriéndome cada día. Estoy esperando ser sano. Y ahora alguien viene y me pregunta: ¿quieres ser sano? Si eso es lo que más anhelo en mi vida, eso es lo que más quiero en mi corazón. Pero sabes, hay algo que Jesús sabe y tú debes entender. La curación y la salvación es un asunto de elección. ¿Quieres para repetirte? La curación y la salvación es un asunto de elección. Hay muchas personas que eligen morir antes que vivir. Hay muchas personas que se sienten presas en la vida de vicios, presas de cosas que le tienen atados a esta vida. Y allí viene Jesús y le dice: ven, yo quiero libertarte. Y parece que la puerta de la cárcel se abre. Y cuando se abre, las personas prefieren seguir en la comodidad de la esclavitud que en la libertad por Jesús. Hay mucha gente que prefiere la esclavitud que la libertad. Hay mucha gente que prefiere la muerte que la vida. Aunque la vida esté delante de sus ojos, ellos dicen: yo prefiero seguir muriendo. Es por eso que Jesús, antes de hacer el milagro, le dice: ¿tú realmente quieres? ¿O estás acostumbrado a morir así? ¿O estás acostumbrado a esperar en tu tradición? ¿Tú quieres que yo te sane? Jesús no podrá hacer nada en tu vida a menos que tú no le permitas. Por eso te dio libertad para poder elegir. Yo quedé sorprendido. Sabes, hay muchas personas que prefieren y eligen la muerte antes que la vida. Yo aquí vi cómo algunas personas, por ejemplo, los que sufren de anorexia y bulimia, yo copié aquí algunos versos de personas que dicen así: quiero morir y lo único que más quiero es o volver a los 40 kilos, perder de peso o morir. No aguanto más los 50 kilos que tengo. Otra persona escribía así: maldita comida, parece droga, odio engordar, odio la comida, prefiero quedar siendo un esqueleto de rabia, prefiero la muerte antes que comer. Es un asunto de elección. Otra persona escribía así: ya quedé 8 días sin comer nada y no quiero dejar esta linda ilusión que tengo. Más una semana de fracaso, más una semana de lágrimas, más cortes en mi piel, una nueva tentativa de suicidio, pero fracasé también. No sirvo ni para matarme. Pero no crean que somos dolientes, somos felices y no insistan en convencernos. Hay muchas personas que deciden la muerte antes que la vida. Prefieren estar en la comodidad de su vicio antes que elegir a Jesús para que pueda libertarlos. Y querido, esta noche tú debes tomar una decisión y esa decisión tiene que llevarte a una elección. Ahora, en la vida nosotros siempre tomamos decisiones.
Y esta noche debes tomar 3 decisiones. Primera decisión, tú debes elegir superar tu pasado. ¿No ves que tu pasado te encadena? ¿No ves que tu pasado te ata a una estaca en la vida y no te deja ser feliz? En el libro de Salmos, el capítulo 42, el versículo 5 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el versículo 4 dice: yo me acuerdo de estas cosas. Es decir, David dice, no es posible que yo pueda vivir atado al pasado. El pasado se ha hecho para superarlo. Y el momento que tú lo superas es el momento cuando tú das un punto final y dices, ahora decido superar el pasado. No más remordimiento. Al diablo, al enemigo de Dios, le interesa que tú vivas en el pasado. Porque cuando vives en el pasado, no puedes disfrutar tu presente y arruinas tu futuro. Es por eso que Pablo decía, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hay muchas personas que no duermen porque en su corazón hay resentimiento que les está destruyendo. Quieren vengarse de todos aquellos que les hicieron daño. Quieren vengarse y dice, no voy a parar hasta verlo sufrir esa persona. Querido, eso te está perjudicando. Eso te está dañando la salud física, mental. Deja todo eso en las manos de Dios. Sé libre de tu pasado. Y esta noche tú puedes elegir ser libre del pasado. ¿Has entendido? Hoy vas a decir, dejo mi pasado en su lugar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy decido dejar mi pasado. Y cuando el diablo me haga recordar mi pasado, yo le haré recordar su futuro. ¿Por qué? Porque mi pasado voy a dejar en las manos de Dios. Hay mucha gente que dice, pastor, yo no soporto mi pasado porque cometí muchas malas decisiones y yo no me perdono a mí mismo. Yo te pregunto, si tú ya pediste perdón a Dios y Dios te perdonó, ¿quién eres tú para que no te perdones? Perdónate tú mismo, perdona a los que te hicieron daño. Pastor, pero eso es difícil. Deja en las manos de Dios. Hay 2 maneras de enfrentar el pasado. La primera manera es decir, no pasa nada, y poder encerrar todos los sentimientos en el corazón. Por afuera hay una linda sonrisa. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Pero tú sabes que por dentro te estás destruyendo. Esa es una manera por donde tú no puedes superar el pasado. Y la otra es andar quejándote y muriéndote día a día. Así tú no puedes dejar el pasado. Ha llegado la hora de levantar la cabeza y decir, en el nombre de Jesús, dejo el pasado. Soy libre para poder elegir el pasado. Número 2, tú tienes que elegir el plan de Dios. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Mira, Dios quiere libertarte, quiere sacarte de ese estanque, de esa creencia. ¿Sabes cómo? A través de su palabra. Yo quiero leer para ti lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 119, versículo 28. Dice así la Biblia: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 50 dice, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Querido, elige el camino que Dios tiene para librarte del pasado, del fracaso y de las heridas. ¿Sabes cuál es el primer camino? La palabra de Dios. Aquí hay más de 7,000 promesas que Dios ha puesto para ti. Subraya las promesas, aférrate de la palabra de Dios y no de tradiciones. Olvídate del estanque y fíjate en Jesús. Hay una segunda manera como el Señor quiere restaurarte, y es a través de una familia. ¿Tú crees que estás pasando por problemas y eres el único? Estás equivocado. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, llegas a tener una familia. Esa familia es la iglesia. Y allí en la iglesia vas a encontrar a personas que también pasaron por tu situación. Ellos te van a ayudar. Y número 3, tú tienes que enfrentar la realidad, no huir de la realidad. Hay muchas personas que toman el camino equivocado. Cuando se encuentran en problemas, en lugar de correr a Jesús, corren tras el alcohol. En lugar de correr a Jesús, corren tras la droga. En lugar de correr a Jesús, corren tras el placer. Y en lugar de sanar las heridas,
se abren más heridas en la vida. Jesús miró los ojos del paralítico y le dijo: ¿tú quieres ser sano? Y esta noche la pregunta va para ti, querido. Tú que estás viendo el programa, tú que eres profesional, tú que eres estudiante, tú que eres enfermera, tú que eres médico, tú que eres empresario, tú que eres joven o anciano, adulto, pobre o rico. La pregunta de Jesús va directa para ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Entonces, si tú quieres, elige el camino que yo tengo para ti. El camino de mi palabra, el camino de tu familia, que es la iglesia, y el camino donde yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, donde yo te voy a acompañar. Es maravilloso cuando la Biblia dice en San Juan 14:16, Jesús dijo: yo os enviaré otro consolador. No es posible que tú sigas sufriendo igual que este hombre allí en un estanque, aferrado a piscinas ilusorias de la vida, cuando hay un Jesús que quiere restaurarte. Ese consolador se llama Espíritu Santo. Ese consolador limpia tus heridas. Ese consolador esta noche puede ser un milagro en ti. Deja tus tradiciones, deja tu estanque. Esta noche mira a Jesús. Y Jesús una vez más te pregunta: ¿quieres la vida? Es por eso que la Biblia dice: hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, en la vida tomamos muchas decisiones. Esas decisiones determinan nuestras elecciones y nuestro destino. Elegimos hoy la vida. Elegimos hoy a Jesús. Dejamos a un lado nuestras tradiciones, dejamos a un lado nuestro pasado, dejamos a un lado nuestros caminos para poder seguir el camino que tienes para nosotros. Gracias porque hoy nos das libertad, hoy nos abres las puertas y no queremos más seguir en ese estanque. Queremos tomar nuestro lecho y caminar por la vida, porque la mayor decisión que podemos tomar es aceptar y obedecer a Jesús en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.